Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y el episodio de hoy me emociona mucho. Tengo que compartirles que tenemos una invitada de lujo, muy especial. Ella es Adi Perea. Ahorita ella nos va a platicar un poquito más de quién es, a qué se dedica y todas las cosas mágicas, literalmente, que hace. Y quiero compartirles que yo la invité porque es de estas personas que están muy preocupadas por hacer algo por el otro, por apoyar diferentes causas, apoyar al mundo, crear un mundo mejor a partir de este trabajo personal, trabajo espiritual. Y lo más lindo es que ella lo hace con las tradiciones ancestrales. Creo que actualmente estamos inundados, invadidos de tradiciones extranjeras, todo súper occidental. Y me parece muy bello que todavía en México haya personas que rescatan mucho toda la cultura de nuestros ancestros, toda la cultura prehispánica, para seguir apoyando y pues mantener vivas estas tradiciones que son milenarias, ¿no? Para nosotros. Entonces, Adi, bienvenida a Despierta Podcast, qué gusto que estés aquí. Pues estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación, Sofi, y pues vamos a comenzar a platicar esto. Me emociona mucho en realidad compartir pues todo lo que he aprendido en este camino. Muchas gracias, Adi. Pues créeme que el gusto y el honor es mío de que estés aquí y me gustaría que empezáramos platicando a qué te dedicas, cómo has llegado a este camino de la danza prehispánica, de la medicina ancestral, porque Adi es comunicóloga, también tiene una maestría en liderazgo y educación, se enfoca mucho en el trabajo con los niños, entonces uno podría decir cómo es que se vincula una cosa con la otra y cómo lo logras, Adi. Pues magia, ni yo lo sé la verdad. Creo que ha sido como un camino bastante de mucho aprendizaje, como muy modificable también, porque justo, o sea, saliendo de la carrera de comunicación, yo sabía que era buena haciendo proyectos sociales, ¿no? Hasta ahí me apasionaba, ahí descubrí que el trabajo con los niños me encantaba, pero era como, no sé si puedo hacerlo porque no soy pedagoga, ¿no? Pero genuinamente tengo una relación muy cercana con los niños, entonces se dio un proyecto muy bonito que se llama Radio Morritos, entonces ahí fue cuando empecé a conjugar por primera vez este proyecto social de comunicación con los niños. Y cuando estaba en la universidad empecé a aprender danza prehispánica. Ese fue como mi primer acercamiento. Y llegué ahí bien curioso. Yo hice una gestión para dar unos cursos en mi comunidad y nos ganamos un recurso de la delegación y me decían, tienes que buscar un espacio, el que sea, para que des los cursos. Entonces, mi abuelito también se dedicaba mucho como al trabajo comunitario y así, o sea, porque le apasionaba, nadie le pagaba ni nada, ¿no? Entonces conocí a una señora que tenía que en un presupuesto participativo hicieron un centro cultural, pero no había actividades. Entonces me invita como a buscarla para proponerle lo de las actividades. Y hablo con la señora y demás y me dice, el único favor que te voy a pedir es que tomes algún taller. Y me acuerdo que solo había danza prehispánica, había INEA y otro que no recuerdo cuál. Entonces yo cuando los veía danzar, yo decía, no, jamás voy a poder hacer muchas sentadillas, ¿no? Y ella me decía, solo toma uno, o sea, a cambio del espacio también para que otros talleres puedan tener más público y así. Entonces lo hice con una amiga y mi amiga me abandonó a la segunda clase y entonces pues ya tuve que ir, o sea, pero me encantó, o sea, desde el primer momento en que me explicaron como la cosmovisión, qué significaban los pasos, cómo a través de una danza vas resguardando como la cultura, van contando historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una danza que se llama venado. Y entonces todos los movimientos vas contando una historia de cómo van cazando al venado, ¿no? Entonces yo cuando, o sea, los veía y yo solo veía gente bailar, ¿no? Pero una vez que me contaron qué simbolizaba cada paso, empecé como a entender la historia. Por ejemplo, hay otra danza que es la danza de fuego
y esa está contando la historia de los 5 soles. Entonces es cuando se creó la luna y el sol, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, podemos ver como en el panorama solamente gente ahí brincando con plumas y con sonidos, pero ya cuando te adentras puedes ver que hay ahí, o sea, información, pues justo que los abuelos han dejado, ¿no? Ujú. Y pues ya en el camino de la danza es un camino muy grande, de ahí me llevó a los temazcales, de ahí me llevó a conocer otros abuelos y fue como aperturando como la conciencia de saber que hay otras cosas que yo a mis 20 años que inicié en la danza ni siquiera imaginaba que existían, ¿no? Entonces hoy a 10 años de esa trayectoria, pues encuentro que hay algo mucho más mágico dentro de mí, ¿no? O sea, empiezo como a cambiar, empiezo como a tener como esta sanación de algunas heridas que ni siquiera podía reconocer en ese momento. Y así es como llego ahora al Clan Tortuga, ¿no? O sea, a través de una enseñanza de la cual ya llevo 2 años, este es mi 3er año, Ujú. en donde era por completo mirar de frente cuál es tu sombra, ¿no? Cuáles son esas heridas que has estado como ahí guardando estos cuentos que te has contado, ¿no? O sea, y que no te dejan avanzar. Entonces es un proceso muy interesante, muy confrontante también, pero muy sanador. Y hoy estoy aquí gracias a esos años de danza. Qué padre, Adi. Y se me hace impresionante porque, o sea, te escucho y me acuerdo de otras amigas y personas que están también en este proceso como de crecimiento personal, de sanación, yo misma que estoy en este camino, ¿no? Como de sanarme y apoyar a otros en ese mismo camino. Y me encanta cómo cada quien eh, llega de una forma a veces accidental, ¿no? O sea, como una amiga, me acuerdo que ella me cuentan que inició yendo a una clase de yoga, porque su papá le dijo, ay, tú tomaste gimnasia de pequeña, entonces seguramente te va a gustar, vi que había una clase, ¿por qué no le entras? Entró a yoga y ¡fum!, ¿no? Se abrió todo este camino para ella y ahora es guía y apoya a muchas personas en esto. En mi caso, fíjate, o sea, yo también soy comunicóloga y me especialicé mucho en el trabajo con la voz, tanto cantando como hablada y todo, y cuando daba estos entrenamientos del vocal training, a raíz de estar jugando y experimentando con la voz, empecé a descubrir en otros las heridas que había detrás y lo sanador que era o que es trabajar también con tu voz y esta cuestión de sacar y todo. Y a través de eso empezó a sanarme a mí. Y de ahí para acá, o sea, fue el camino así como, contigo fue la danza. Entonces se me hace muy bello como cada quien entra en este camino de diferentes formas. Y creo que eso es muy importante reconocerlo porque hay veces a mí me ha llegado a pasar que uno trata como de, tal vez estamos como tan obsesionados con el quiero sentirme bien, que vas tratando de obligarte a hacer cosas que de pronto puede que no vayan contigo, pero en este afán de querer sentirte bien, pues vamos probando una y otra cosa, cuando tal vez a veces solamente se trata de fluir, ¿no? Como de dejar que el universo te sorprenda con las cosas porque te van apareciendo solitas, ¿no? O sea, como muy mágico. Sí, sí, sí. Y también sabes que se da mucho que hay como una idealización de lo que es la espiritualidad, ¿no? Entonces, te tienes que ir a la India a estar con elefantes, ¿no? Para, para ser Sí. como gurú o meditar chorrocientas horas y así, ¿no? Entonces, de pronto, hay personas que no tienen tanto o que no tenemos como ese acceso, ¿no? Para decir, ay, mañana voy a la India, ¿no? A Ujú. hacerme espiritual. Y entonces como que esta parte va siendo como conceptualizada de diferente manera. Y es ahí cuando no nos permitimos descubrir en dónde está nuestra parte espiritual, ¿no? Porque yo creo que es como esta invitación que la divinidad te hace a través de otra persona que te dice, oye, Sofi, vamos a la montaña. Oye, ¿qué crees? Tengo un evento y va a haber, no sé, van a dar cacao, no sé qué es eso, ¿no? Y de pronto algo te vibra en el corazón y dices, bueno, voy, ¿no? Ujú. Entonces, como que
de pronto esta concepción de esta espiritualidad donde todos tenemos que estar de blanco y en el mar y así, se vuelve como, si no estoy ahí, entonces no soy espiritual, ¿no? Y por ejemplo, alguna vez hice una meditación de como para explicar a las personas que iban a empezar a meditar, cómo era esta forma de meditar diferente, ¿no? O sea, no en un espacio blanco, no en un espacio con tapetes y flores, ¿no? Yo les decía, las abuelas cuando hacían el mole en el metate meditaban y no se ponían atuendos, no se ponían corona de flores, solo estaban ahí haciendo como su rezo con amor porque era la comida que le iban a ofrecer a sus hijos, ¿no? A lo mejor no lo sabían como tal, pero es una forma de meditación. O sea, cuando te clavas lavando los trastes y de pronto tu cabeza empieza, es una forma de meditación, ¿no? O sea, es como, o estás reparando, ya sabes, tu calcetín y estás como cosiendo y de pronto te quedas ahí en un momento. Esa es una forma de meditación, ¿no? Y también se alcanza la espiritualidad. O, por ejemplo, a mí me sucedía que leía, comenzaba a leer y ya llegaba un punto donde ni estaba entendiendo lo que estaba leyendo, pero mi cabeza estaba relacionando cosas con mi propia existencia, ¿no? Entonces también es una forma de meditación porque te está abriendo como esta concepción y te está conectando con la fuente, ¿no? Algo hay ahí que tienes que sanar o que tienes que fortalecer o que tienes también que decir, órale, no sabía que había esto en mí, o sea, no sé por qué me llegó este pensamiento, ¿no? Sí. Pero hay algo y yo creo que todos estamos acercados o muy cerca más bien de la espiritualidad o más bien estamos dentro de la espiritualidad. Claro. Fíjate que siempre he dicho que, porque lo he leído en muchos lados, ¿no? Esto de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. O sea, estoy completamente segura de eso. Sí. Y es muy bonito el irse darse, o sea, el que te vayas dando cuenta de ello. Como dices, o sea, me parece bien, bien bonito cómo lo estás relacionando, ¿no? Una de mis amigas le digo que su momento de iluminación es cuando lava trastes, porque luego de repente me dice, ay, Sofía, es que estaba lavando trastes y de repente empecé a pensar y me cuenta todo lo que reflexionó, pero siempre me dice que es cuando lava trastes, ¿sabes? Claro. A mí me pasaba mucho cuando estaba tocando la guitarra, según yo estaba componiendo una canción y tal, y de repente yo estaba nada más así, como que ya ni estaba tocando ni haciendo nada, pero yo, mi emoción ya estaba como de, sí es cierto, a ver, ¿de dónde vienes? O sea, ¿por qué estoy escribiendo esta letra, no? ¿Qué me quiere decir de mí? Y es bien padre encontrar eso, ¿no? En dónde vibras tú y en dónde está tu propia sanación, ¿no? Exacto. Uno de los primeros episodios de la primera temporada de este podcast lo compartí con Melchor López. Él es una persona que admiro mucho también. Él no es religioso, ni budista, ni católico, ni cristiano, nada, ¿sabes? Él es una persona que le encanta mucho la filosofía. Pero justo por eso lo invité para hablar sobre espiritualidad, porque dije, me gustaría conocer esta visión que él tiene como sociólogo, como persona que también le encantan las causas sociales. ¿Qué opina él de este tema? Y él me decía que no hay nada más espiritual que estar haciendo lo que te gusta y disfrutándolo en ese momento. Me dice, no hay otro. Dice, la gente habla mucho de la iluminación y de que te tienes que ir a las montañas del Himalaya a meditar por 30 días sin comer para alcanzar la iluminación o lo que quieras. Pero a veces solamente se trata de disfrutar ese momento en el que estás cantando, esa comida que tanto te gusta, esta charla que estamos teniendo ahorita, porque no hay nada más que esto en este momento. Es lo único que hay. Y es real, o sea, en esta búsqueda de respuestas, cuando leía la historia de Buda y cómo se iluminó, o sea, fue eso. Su iluminación no fue otra cosa más que estar en el momento presente. Fue todo, ¿no? Y estuvo cuántos años de viaje buscando, tomando clases de esto y el otro con muchos maestros, abandonando su riqueza, volviéndose otra vez o sea, 1000 cosas para que descubriera que lo único que tenía que hacer era estar en el aquí y en el ahora. Entonces, se me hace muy bello porque suena realmente sencillo, pero tal vez estamos envueltos en una forma de vida tan caótica que nos cuesta trabajo encontrar esa belleza en lo simple. Exacto, y qué difícil, ¿no? O sea, oye,
se oye tremendamente fácil estar aquí en el ahora, pero la concepción de vida que tenemos no nos lo permite, ¿no? De pronto, o sea, estamos pensando todo el tiempo qué vamos a hacer saliendo de trabajar, qué voy a hacer después de que coma, ¿no? Entonces, de Sí. pronto se oye como bien fácil y en la vida humana cuesta un poco de trabajo. Esa también es una enseñanza que viene, por ejemplo, en el idioma náhuatl, se dice nicanca, aquí y ahora. Y justo es este momento donde está latiendo tu corazón, ¿no? O sea, porque no hay otro. O sea, si en 2 segundos tu corazón deja de latir, ya, si no hiciste de comer, todos tus pendientes que tienes, ya no se hicieron, ¿no? Es como justo este momento. Y está súper bonito, cómo se van entrelazando las culturas, fíjate. Eso que cuentas de este invitado que tuviste me hace ahora mucho sentido, porque, por ejemplo, yo cuando inicié en la danza, mi maestro era como muy ortodoxo de la danza, ¿no? Y obviamente yo crecí así, ¿no? Entonces yo decía, no, 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 yo las cosas de, o sea, obviamente soy católica por bautismo, ¿no? Entonces, de pronto en la danza había en esos entonces una diferencia entre los que danzaban con creencias católicas y como el nuevo auge, que eran los que trataban de rescatar la cultura, el idioma, los códices y demás, ¿no? Entonces había como una fuerte separación. Y yo decía, me invitaban, por ejemplo, a los que danzaban como en este tipo de ritos católicos. Y yo decía, no, ¿cómo creen? No, porque yo soy danzante, mexica de cultura, ¿no? Sí. Y entonces como que no me permitía otras enseñanzas porque pues así crecí, mi maestro así me enseñó. Hasta que llega un momento en donde empiezo a tener otras enseñanzas justo en esta conexión como la que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, no necesité irme a la India ni nada. O sea, a veces cuando necesitas respuesta, te das cuenta que te estás bañando y llega un punto donde ya todo lo que preguntaste está pasando por tu cabeza, ¿no? Todas las respuestas. Entonces, así empezó la conexión, por ejemplo, con el tarot, ¿no? O sea, fue en un sueño, fue a través de un sueño y a través como de un suceso amoroso trágico, ¿no? Que yo buscaba respuestas y yo no sabía nada del tarot. Entonces, a través de ese sueño empiezo como a tener estas respuestas de qué significa cada carta, cómo interpretarla y así. Y es como un shock como muy fuerte para mí, porque yo decía, no, es que esto no es parte de la mexicanidad, ¿no? Y yo voy por la vida diciendo que la cultura y que la tradición y que los abuelos, y decía, estas son cartas españolas, ¿no? No me puedo, estoy traicionando mi propia cultura. La conquista, ¿no? Sí, Sí. sí, era como, o sea, estás como haciendo que algo florezca esto de lo mexicano, los abuelos, y te vas con la tradición española, ¿no? Pero después entendí que todo era una combinación, o sea, y de ahí han venido como esta información, por ejemplo, del Cábala, que también estoy ahora como estudiando, y esto tiene como temas que más apegados como a la cultura judía, por ejemplo, ¿no? Y entonces hace 2 años mi maestra y otros maestros sacaron una danza que se llama danza sol y lunar. Y, por ejemplo, en la tradición hay danza de sol, que es para los hombres, ¿no? Porque la energía del sol es masculina. Y hay danza de luna, que es la que hacemos las mujeres, porque la energía de la luna es femenina. Entonces, ahora la danza del sol, hay grupos que ya permiten que mujeres hagan esa danza, pero no ha habido un grupo de danza de luna que permita que hombres dancen en la danza de luna, ¿no? Y estos maestros estaban hablando como de una unificación, porque decían, bueno, al final son dos energías, tiene que haber una danza donde se junten, ¿no? Y a través de sus enseñanzas cabalísticas y demás, hicieron esta danza sol y lunar. Wow. Sí, pero cuando me contaron yo me rasgué las vestiduras y dije, ¡no! Eso no está en los códices, ¿no? Entonces fue como bien fuerte, ¿no? Sí. Porque además yo traía también como este choque de la cultura, o sea, como del tarot, más lo que estaba aprendiendo y demás. Y este año fui, o sea, me di la oportunidad y dije, bueno, voy a probar, voy a experimentar, ¿no? Y fue por completo diferente, o sea, aquí es donde digo, ¿cómo es que la espiritualidad te va encaminando a lo que tú requieres en ese momento, ¿no?
porque yo decía, estoy trabajando mi conexión con mi equilibrio con la energía masculina, ¿no? Ujú. No lo puedo trabajar en una danza de luna porque estoy trabajando todo el tiempo mi energía Sí. femenina, ¿no? Y fíjate que llegué a esa danza y fue por completo una experiencia diferente. Y justo como hay hombres y mujeres en la danza, puedes equilibrar perfectamente, o sea, sanas a través de los demás. Entonces ahí Claro. es cuando dije, claro, o sea, hay que permitirnos también como conocer otras culturas y pues lograr integrarlas, porque creo que lo fundamental aquí es el bien de la humanidad. Ujú. Exacto. Y es que realmente todo está conectado. O sea, suena muy a dark Sí, sí. de que todo está conectado, va a suceder otra vez, ¿no? Y todo, pero es real. O sea, ahora que te digo, me gusta mucho leer y estudiar, y entonces he estado, por ejemplo, también leyendo este libro de Un curso de milagros, Dios volvió en una Harley, los libros de Hartoil. Hay una señora que se llama Covadonga que últimamente es como mi gurú, porque me encanta, es española y recomienda justo todos esos libros que he leído y que estoy leyendo o que tengo en mi biblioteca de cuando termine sigue el otro. Pero habla siempre de lo mismo, ¿no? Como de no importa qué creas, o sea, no importa si eres cristiano, judío, católico, lo que tú sea, lo que sea que seas, o sea, no importa, porque al final todos somos lo mismo. Y la fuente, Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, es el mismo. Y de lo que se tratan todas las religiones y lo que el mismo Jesús dice siempre, o bueno, nos ha dicho siempre es ama al prójimo como a ti mismo. ¿No? Lo que hay Exacto. afuera es adentro. Lo que es arriba es abajo, ¿no? Que eso viene hasta en este libro del Kybalión, en un curso de Claro. milagros, o sea, en todos los libros de diferentes culturas, en el budismo igual, en libros de filosofía de Sócrates, de Platón, hablan de lo mismo. Entonces, es como dices, ¿no? Que se me hace a mí muy padre el poder ver todas estas coincidencias, porque lo único que encuentras es, por supuesto que sí, o sea, todos estamos conectados a lo mismo, todos somos Claro. parte de lo mismo y creo que así como si yo logro realmente amarme a mí con esta plenitud, con esta honestidad, con esta completitud tal vez, puedo amar así al otro y tal vez dejar de juzgarlo, dejar de criticar, dejar de separarme porque, ay, eso es muy español para mí mexicano, o eso es muy cristiano para mí católico, porque Claro. también pasa, entonces, fíjate incluso, ¿no? Sé que este episodio ya va a salir después de estas fechas en las que estamos, pero tiene mucho tiempo que, sabes, no me gustan ir, por ejemplo, a las marchas del orgullo LGBT, porque pienso que todo en la vida es respetable, todo, ¿no? Todos somos lo mismo, pero también uno encuentra que hay demasiada separación porque hay muchas etiquetas de repente para todo. Claro. En religiones, en preferencias sexuales, en culturas, en que si te gusta un tipo de música u otra, y entonces como a mí me gusta el metal y a ti te gusta el perreo, pues ya no te voy a hablar nunca porque somos Claro. lo contrario. Aunque seamos lo mismo. Ayer estaba en un evento sobre libertad religiosa y todo esto, y se hablaba, yo no tenía idea, ¿no? Que hay personas de la religión que han sido perseguidas por sus creencias, por creer en la religión católica, así como he visto muchos que son perseguidos por creer en la religión cristiana, o en la época de Hitler, perseguidos por ser judíos, perseguidos por ser gays, por ser trans, por ser negros, por ser lo que sea. Y digo, qué tristeza me da, o sea, de repente escuchar estas cosas porque digo, ¿por qué no nos vemos simplemente como lo que somos, ¿no? Como de somos lo Humanos. mismo, somos humanos y punto, o sea, no hay más, o sea, solamente somos humanos y Claro. deberíamos tal vez dejarnos vivir en paz y ya con lo que cada quien cree, con lo que cada quien es y punto, ¿no? O sea, yo no le veo más problema, pero parece que en general nos han educado y nos han enseñado para que sí crezcamos separados del otro. Claro, fíjate que me llegan como varias reflexiones y unas bien interesantes. Por ejemplo,
yo creo que ahí mi mamá ha sido la persona más sabia en ese sentido, porque mi mamá tiene una conexión muy grande, por ejemplo, con el Creador. O sea, no hace rezos católicos, pero siempre prende una veladora y está pidiendo por el mundo entero. O sea, luego alguna vez nos invitaron al bautizo de un niñito y pide por el niño y le digo, mamá, el niño ya debe tener como 20 años, ¿no? Y me dice, no importa, no importa, ¿no? Entonces siempre, o sea, tiene 4 hijos contándome a mí, súper mundanos, ¿no? O sea, nadie reza, nadie hace como este rito que ella hace, ¿no? Y por ejemplo, mis hermanos la molestan mucho y les dicen así como de, ay, ya vas a rezar, ay, no sé qué, ¿no? Pero solo como por molestarla. Y mi mamá les dice, tú déjame, ¿no? Yo en esto creo y a mí déjame mis creencias, tú cree en lo que quieras. Y siempre dice, si crees en una piedra, está bien, pero cree en la piedra, ¿no? O sea, cree en algo, ten fe en lo que tú quieras, en una planta, en un árbol, en Dios, en cualquier religión, ¿no? Y pues lo tomábamos como en broma, pero ahora que estoy en el camino digo, wow, qué sabia, ¿no? O sea, porque ahí es donde encuentro también cómo mi mamá me llevó a la conexión con los cuarzos, ¿no? Porque ese dicho lo tiene desde que yo me acuerdo, o sea, como esto de creen lo que quieras, si crees en una piedra, en eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me hace mucho sentido cuando voy a los museos donde están como los, pues las piedras, ¿no? Que habían tallado los abuelos. Y mi maestro nos enseñó como justo a sentir la energía. Entonces, como que fueron 2 aprendizajes aparte, uno desde mi niñez y otro como en esta, ya como más guiado, pero justo hoy lo integro, ¿no? Yo digo, ah, claro, ¿no? O sea, puede ser desde una piedra que tiene un símbolo hasta una piedra, un cuarzo, o por ejemplo, cuando voy a la montaña, siempre tengo como un ritual bien padre porque las faldas de la montaña me cuestan mucho trabajo. Siempre estoy sacando los hígados, los primeros pasos, de verdad, pero así que muero, ¿no? Y me da como cosa que la gente me vaya esperando o así. Entonces, siempre a la mitad de la montaña agarro una piedra y le pido permiso a la montaña para que el camino sea más ligero. Porque hay una energía que se llama Tepeyolotli, que es el corazón de la montaña. Entonces yo siempre pienso que está a la mitad. Entonces es como, voy a hacer todo el esfuerzo para llegar a la mitad y ya cuando llegue a la mitad, y siempre me encuentro piedras bien bonitas a la mitad. O sea, sé que es ahí cuando ya tengo que decir, pues permiso para que el camino sea más ligero. Y de verdad parece magia, pero hasta voy viendo como huellitas. O sea, ya ves que toda la gente sube, ¿no? Y va dejando sus huellas. Pero precisamente hay como huellas que yo voy siguiendo y que me aligeran el camino. Ya después voy cantando, voy jugando así, de verdad. Es como esta magia de, o sea, si te pones a pensar, es como, ah, mi mamá me lo enseñó, ¿no? Sí. En sus palabras, pero me lo enseñó. Y, por ejemplo, la otra que te quería contar es que una maestra de meditación que conocí en Mérida, alguna vez platicando justo de este tema de las religiones y así como, yo muy apasionada, ¿no? De, no, es que la religión no sé qué y la magia y todos deberían de saber esto, ¿no? Y ella me decía, no, espera. Decía, por ejemplo, ¿no? Hay que saber mirar al otro con compasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor todos decimos, ay, no, pues la religión no ha funcionado, ¿no? Es una de las religiones más conocidas en el mundo y justamente no ha tenido como buenos resultados, ¿no? Me decía, pero muchas de las personas que están ahí creen en eso. Entonces es como, permíteles porque es la primera escuela que todos tenemos. Saber que hay un Dios todopoderoso, no sé qué, y luego vienen muchas normas, ¿no? Y decía, pero cuando aprendes a salir de ahí como trampolín, te empiezas a dar cuenta de la grandeza que es la espiritualidad, ¿no? Lejos de una religión, lejos de ponerle nombre como es que yo soy budista, es que yo hago yoga, ahí vienen las etiquetas, ¿no? Exacto. O sea, cómo nos vamos constituyendo para la gente, ¿no? Ah, es que yo soy budista, ah, es que yo soy vegano, ¿no? Entonces, de pronto también ese tipo de etiquetas no te permiten ser alguien más, ¿no? Algo más. O sea, y recuerdo mucho, por ejemplo, a una de mis mejores amigas que de pronto era como de, yo no quiero comer aquí porque soy vegana. Y buscábamos comida y obviamente no había tantas opciones, ¿no? Y llegó un punto donde dijo,
se me antoja un taco de carnitas. Y yo le dije, eres una falsa vegana, ¿no? Pero como de broma, ¿no? O luego decía, es que en este lugar hacen salchichas veganas. Y yo le decía, si es salchicha, entonces solo te estás mintiendo. O milanesas veganas, ¿no? Eres un mar de incoherencias. Ajá. Sí, exacto. No, les decía, estos falsos veganos quieren hacer aparentar carne donde no hay carne, pero es antojo de carne, ¿no? Y, o sea, yo le decía, ¿no? Y de pronto, o sea, me decía, es que llevo 7 años sin comer carne, o sea, no me lo puedo permitir porque los animales, porque no sé qué, ¿no? Y claro que respeto mucho las creencias de las personas, ¿no? Pero yo le decía, mira, si está en tu cuerpo, permítetelo, ¿no? Y también puedes hacer el rezo por el animal que te estás comiendo, ¿no? O sea, creo que también ahí se cambia la energía y puedes decir como, sí lamento que los animalitos mueran porque los vamos a comer, pero puedes estar en tu plato y decir como, universo, Dios, en quien tú creas, Buda, lo que sea, ¿no? Gracias porque este animal ofrendó su vida para que hoy me alimente, ¿no? Y entonces ya te lo comes sin culpa y ya, o sea, tu cuerpo se va a saciar y no vas a tener que comer carne todo el tiempo. Y entonces, ¿qué crees que sí lo hizo? Y ahora puede como justo combinar, ¿no? Cuando su cuerpo le pide carne, puede darse ese antojo de carne y lo demás se lo puede llevar sin esta proteína animal, ¿no? Entonces yo digo, qué bonito porque te permites compartir con la gente, ¿no? Claro que habrá quienes no quieran comer carne y también es muy respetable, pero creo que estas etiquetas que nosotros nos ponemos, creo que surgen más como de este ego que nos está diciendo, la gente te tiene que reconocer como algo valioso, ¿no? Y si tú eres vegano, eres valioso. Y si tú eres reggaetonero, no es valioso, ¿no? Eres malo. Eres malo, ajá. Sí. Entonces vamos como tratando de encajar, pero de pronto dices, bueno, o sea, a lo mejor yo sí estoy como en esto, cantos medicina y demás, pero claro que si voy a una fiesta con mis amigos, no les voy a decir, oye, ponte cantos de Pachamama, ¿no? O sea, claro. Es como, y tampoco me voy a poner así como de, no quiero bailar porque no son cantos tibetanos, o sea, no, porque justo creo que parte de la espiritualidad es disfrutar la vida, ¿no? En el momento en donde estás. Entonces, si hay música, o sea, si hay reggaetón, encuéntrale como el lado bello, no a las canciones, no a las letras, al momento en el que estás viviendo. Ese es el aquí y el ahora, ¿no? Decir, hoy me tocó estar en el metro y está llenísimo. ¿Cuál es el momento bendecido de este día, no? Pues que estoy llegando a mi casa, ¿no? Que estoy llegando al trabajo, que tengo un trabajo, que me puedo mover, ¿no? O sea, cuando empiezas a darte cuenta de todas las bendiciones que tienes, ahí puedes encontrar la espiritualidad. Claro. Sí, qué padre todo lo que dices, Adi, porque me acuerdo mucho que apenas estaba viendo una conferencia justo, ¿no? Como sobre la espiritualidad y todo este tema. Y justo lo que mencionaban era esto, ¿no? Como de que existe, ¿no? Y se da muchísimo esta falsa espiritualidad. Que sí es. Y pienso, ¿sabes qué, Adi? Que hasta es un proceso normal por el que todos atravesamos cuando estás iniciando tal vez en este camino, ¿no? Porque como es algo nuevo, es algo que no conocías, de repente se vuelve tu verdad, como que es tu verdad única y verdadera, ¿no? O sea, no hay nada más que lo que tú piensas, como lo que cuentas, ¿no? Como, no, ¿cómo me va a gustar el tarot si es español y yo soy bien mexica, ¿no? Y de repente es como, pues, ¿qué tiene, no? Ya me di cuenta que, pues, conecto con eso muy bien. Claro. O el hecho, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy una mezcla de 1000 cosas. Antes me decían mis hermanos, es que tú como que no tienes un estilo o como que no tienes identidad. Y a veces sí, o sea, realmente me he dicho o he tenido mis crisis de identidad, ¿no? Como de quién soy, qué me gusta. Claro. Y de repente pues es que me gusta todo. Y al mismo tiempo nada, ¿no? Porque voy caminando y voy disfrutando cosas, pero de repente siento que uno se casa mucho con esta idea exterior y con ese ego que nos dice que para pertenecer a una familia, a una pareja, a un lugar, tienes que tener tal trabajo, ganar tantos ingresos, que te tiene que gustar tal cosa, que te tienes que vestir y ver de tal forma. Y si de repente tu naturaleza te está pidiendo algo distinto, ya sientes que estás traicionando al mundo, pero te estás traicionando a ti, ¿no? Claro. Al querer complacer al otro.
Entonces pienso que esos inicios, ¿no? En la espiritualidad que nos llevan a cegarnos a tener un ego espiritual, un Sí, ego sí. ahí muy, muy, muy latente, que después sí o sí se desmantela, porque paso a paso nos vamos dando cuenta. Por eso me encanta tanto la historia de Jesús como la historia de Buda, por ejemplo, y estos grandes maestros, ¿no? Que de repente dicen, o sea, yo también estaba bien casado con que esta era la verdad y de repente Claro. me di cuenta, no es cierto, o sea, no se trata de renunciar a todo lo material ni vivir en la montaña comiendo semillas, no, eso no es espiritualidad, o sea, la espiritualidad es reconocerme a mí como ese ser que es parte del todo, que está conectado con el todo y que ve al otro y lo ama como a él mismo. Entonces yo no voy a hacerle daño al otro porque me amo tanto a mí que no me haría daño a mí tampoco, ¿no? Entonces Claro. siento que sí son procesos bien interesantes por los que sí o sí cada quien va atravesando a su manera, a su ritmo, con las herramientas que va encontrando en el camino y de la forma que se nos van presentando las situaciones. Claro, y está bien bonito y es también como hay que reconocer, ¿no? A mí me gusta mucho encontrarme con esta falsa espiritualidad porque yo digo, ¿no? Si todo estuviera en los templos, pocos tuviéramos acceso, ¿no? O sea, si fuera como antes lo era, por ejemplo, que solo los gobernantes tomaban pulque, los demás mundanos no hubiéramos podido probar esa bebida, ¿no? Ujú. O no hubiéramos, por ejemplo, hay una sanación con pulque, que fue el lavado de pies, ¿no? Sí, ay. Entonces, o sea, ni siquiera podríamos tener acceso a ese líquido, ¿no? Si no Ujú, fuera por esta falsa espiritualidad y porque alguien lo sacó de ese centro, ¿no? ujú, Entonces, a mí me gusta mucho pensar que, por ejemplo, todas estas personas que quizá no tienen como una fuerte conexión con ser guías reales, eh, creo que son personas que están ahí porque su función es atraer gente, ¿no? Como primer momento es como un faro de luz y cuando nosotros estamos como en nuestro momento más sombrío, como que ves luz y dices, por aquí es el camino, ¿no? sí, Y sí. hay gente que, o sea, una de mis amigas de Mérida me decía, yo he pasado por todas las religiones, ¿no? O sea, yo ya lo viví todo. Y me daba risa y le decía, ni Judas fue tan traicionero, ¿no? Pero, o sea, ella estaba buscando algo y es bien Ujú, válido, ¿no? claro. Entonces llega un punto donde estás como buscando entre un mar de posibilidades y hay algo que te hace clic, ¿no? Que conectas y dices, creo que es por aquí, ¿no? Ujú, Y entonces es como empezar a tirar el hilo. Vas sacando ese hilo y vas encontrándote que hay más hebra y más hebra y más hebra y a lo mejor de pronto dices, híjole, creo que esta persona con la que empecé no era el más óptimo, sí. pero esto ya me encaminó a otro sitio, ¿no? Por Ujú, ejemplo. Y respecto, o sea, yo creo que lejos de llamarle espiritualidad como a esta práctica de no comer y de la montaña y así, ujú. yo creo que son metodologías, porque sí lo he hecho. Este, Sí. pero o sea, yo pienso que son metodologías o es algún camino que está destinado para ciertas personas. O sea, me queda claro que no todo mundo puede experimentar lo mismo, ¿no? Ujú, Pero lo que sí es cierto es que de pronto, por ejemplo, en la concepción de la danza, hay un altar que se pone a ras del suelo y que se le llama Tlalmanali, ¿no? Y se le puede decir, es la ofrenda, es el altar, y se ponen flores, fruta, los elementos y demás, ¿no? Entonces hay como de pronto una fuerte pregunta respecto a siempre dicen, ¿no? Que la cultura mexica era muy violenta y que había sacrificios, ¿no? mm, Entonces me acuerdo que mi maestro decía, no hay en el náhuatl, la palabra sacrificio no existe, existe la palabra ofrenda, ¿no? Entonces siempre en las danzas dicen, te ofrendamos el humo de copal, el toque del caracol, ¿no? El sonido del tambor. Y además dicen, te ofrendamos nuestro sudor y nuestro cansancio, ¿no? Ese puede ser la versión de sacrificio que los abuelos decían, ¿no? ujú, Porque estar danzando bajo el sol, pues sí lleva como sí. su riesgo, su energía, su desgaste, ¿no?
Entonces, ese es el sacrificio que la espiritualidad te pide, o sea, no te pide algo que no puedas dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué hacer un ayuno? Lejos de decir como de, ay, porque me voy a volver un monje budista. No, además de que te limpia tu intestino, también una vez que estás como purificado del intestino, que es donde están las emociones, puedes asentar todo lo que estás pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis papás siempre dicen, una vez hice un ayuno de 40 días, ¿no? Era así la primera vez que, había hecho de 4, que es en la danza de luna, haces ayuno de 4 días y danzas sus 4 noches, ¿no? Entonces mis papás decían, no, es que te vas a desmayar, te vas a morir, algo te va a pasar, ¿no? Y yo, no, no pasa nada. Entonces cuando hice el ayuno de 40 días, era así como de, no salgas porque te vas a desmayar en la calle. Y yo decía, no, de verdad estoy bien, ¿no? Claro que para mí también era como, pues una confrontación porque realmente no sabía qué iba a pasar con mi cuerpo, ¿no? Y fue muy bonito, o sea, fue como darme cuenta que realmente no necesitas comida. Y me acuerdo que en ese momento, en el Facebook, me salían puros videos de cómo preparar comida así deliciosa, deliciosa. Y yo decía, no, tengo que tener fuerza de voluntad, ¿no? O sea, tampoco tan dramático, pero yo sentía que me alimentaba solo de ver la comida. O sea, y no me daba hambre, el estómago nunca me rugió así como otros días. O sea, ¿no comiste absolutamente nada en 40 días? Nada sólido, solamente era a través de un suero que preparas con limón, sal, miel, bicarbonato y agüita. Ajá. ¿Cómo crees? Sí, te lo juro, yo también dije, no, no se puede, ¿no? Wow. Pero realmente, o sea, es como hidratante, ¿no? Y cuando cuando llegó los 40 días, ay, me acuerdo que fuimos a la playa con mis amigas, en el día 41, que era, o sea, como ya romper el ayuno, fuimos por una hamburguesa, ¿no? Y dijimos, no, nos va a hacer daño porque no hemos comido nada y además era una hamburguesa de camarón, o sea, nos fuimos súper al extremo, ¿no? Ajá. Y solo le dimos una mordida y fue así como de, ya me llené. No inventes. Sí, o sea, pero yo digo, o sea, ¿cómo es el cuerpo humano y la divinidad, la espiritualidad que te permite como hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero realmente te depura, o sea, te depura por completo. Y mis papás me dicen, no, es que yo no quiero ir a tus rituales porque nos van a hacer morirnos de hambre. Y yo les digo, no, no es para todos, o sea, si tú quieres puedes hacer tu ayuno, le digo, ofrenda tu desayuno, ¿no? O ofrenda tu comida. Por ejemplo, hay hermanas del camino que dicen, yo no puedo hacer ayuno porque a mí me enoja no comer. Entonces es como, ok, tu última comida que sea hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde hasta el otro día ya vuelves a probar algo, ¿no? Entonces como que vas calmando a la mente y le vas diciendo, realmente permítete saber qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces creo que estas metodologías, lo único que te acercan a la espiritualidad es permitiéndote saber qué tan capaz eres de no necesitar esto que la mente te dice que necesitas, ¿no? Entonces es como romper con eso por completo y después cuando te dicen, oye, vamos al desierto, ya no tienes miedo de decir, ¿y qué vamos a comer, no? O sea, porque dices, Sí. puedo sobrevivir 40 días únicamente tomando este líquido, ¿no? Por ejemplo. Wow, Adi, qué impresionante. No me imaginaba eso. Pero sí, Sí. tienes una vida llena de aventuras bien bonitas. Sí. El camino te los va dando. Qué padre, Adi, me encanta escucharte. Y ya pasando ahora porque ya has mencionado Clan Tortugas, me gustaría que nos platicaras de qué se trata, cómo llegaste aquí. Híjole, mi historia es muy bizarra. Perdóname, Eli, si escuchas esto. Eli Medina es mi maestra. A mí me gusta decirle mi maestra brujasa. Es la iniciadora del Clan Tortuga, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó al Clan Tortuga? Yo desde que empiezo a hacer la danza prehispánica, tengo amigas o conocidas que me invitaban a la danza de luna y yo no sabía qué era. Entonces, siempre que me invitaban, me decían, es que son 4 días para danzar en la noche y ayunas y no sé qué. Yo decía, no, están locos, ¿no? O sea,
es imposible, yo no voy a poder, no. Y como que me fui resistiendo y resistiendo, hasta que en una ocasión una amiga me dijo, una abuela le acaban de dar su bastón y va a abrir un grupo y todas vamos a ser nuevas, ¿no? Entonces fui nada más como por curiosidad, y ese día que voy, estaba una maestra de cantos que se hacen en la danza de luna, y yo de verdad no conocía a nadie, y de pronto dice, a ver, tú y tú y tú y tú van a hacer una prueba de audición, ¿no? Y yo, qué loco, ¿no? Y pues a veces me siento Kung Fu Panda, así como que yo nada más voy por una, o sea, sin expectativa, ¿no? Solo voy así a descubrir, y resulta que me dan cargos importantes y yo, ¿y qué hago con esto, no? Así. Entonces es como interesante. Entonces hacen como la prueba y esta maestra dice, bueno, tú y tú y tú se quedan en el círculo de cantos de la danza. Y en esas estaba yo. Y pues obviamente me saqué de onda y yo dije, pero si yo no sé nada de esto, nunca he danzado, nunca he hecho esto, o sea, esta danza como tal, ¿no? Y entonces nos empezó a preparar y solo nos decía cómo iba a ser. Entonces en mi imaginario tenía un ritual, ¿no? Pero cuando se da la danza de la luna pasa por completo otra cosa. Y yo así como de, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, en esa primer danza de luna yo conozco a Eli Medina y empieza a hacer un masaje. O sea, dentro de la danza de luna, la danza se termina a las 6 de la mañana que sale el sol, y luego entramos a un temazcal como para depurar todo lo que se vivió esa noche y demás. Luego nos vamos a dormir, y pues es Suerito y la abuela José, que es con quien hago la danza de luna, siempre da frutita porque ella es muy amable, ¿no? Entonces quien quiere solo come frutita y quien no hace su ayuno por completo. Y después descansamos y viene una parte donde dan talleres, otras hermanas que saben masajes, o sea, tienen conocimiento, como que lo comparten. Luego es otra vez descanso y luego como a las 8 de la noche otro temazcal para empezar a pedir los permisos para esa danza, y a las 12 de la noche comienza la danza. Entonces, ese es como el modus operandi. El itinerario. ¿Verdad? Ajá, ese es el itinerario. Entonces, en estos talleres había uno que se llamaba el masaje del alma. Entonces, como duermes en tu casa de campaña, así en un petate, todas estamos como contracturadas y demás. Y dijimos, masaje, pues vamos, ¿no? Y entonces nos empieza a platicar y hace como la rifa de un masaje y todas queríamos, ¿no? Pero solo fue una ganadora. Y de pronto le empieza a dar un masaje y empieza como a gritar y a llorar, y yo me quedé súper impactada. Yo dije, yo ya no quiero, yo ya no quiero ese masaje. Y le empezaba como a pasar la espina de maguey y yo decía, no, pero ¿por qué le estás haciendo eso, no? O sea, como que para mí fue muy choqueante porque yo veía como mucho dolor. Y, y ya pasó, entonces a mí me daba mucho miedo mi maestra, ¿no? Porque además nos dijo, las mujeres con la falda depuran la energía, o sea, te tienes que sentar como de chinito y así vas depurando la energía pues por tus órganos sexuales, ¿no? Entonces yo decía, no, esta mujer hace muchos masajes y me da miedo, ¿no? Por completo. Y siempre me tocaba que entrando al temazcal, ella estaba al lado de mí y ya sabes, típico de, por favor, recórranse un poco para que todas entremos. Y entonces se recorría y me tocaba en su lugar y yo, no, es el lugar donde está depurando toda la energía. Entonces me daba mucho miedo. Y en esa danza ella contó de este curso que tiene que se llama 13 lunas. Y yo dije, claro que no voy a ir, ¿no? O sea, porque lastimas a la gente. Y ya, y lo daba, me acuerdo que el precio estaba muy elevado en ese entonces y yo dije, no, creo que no lo voy a armar, ¿no? Entonces pasan los años y nos empieza a hablar un poco más de su enseñanza y como que algo me conectó con lo que dijo, y de pronto mi amiga me dice, bueno, y nos dio el precio, ¿no? Y era un precio mucho más adecuado a mi situación. Y mi amiga me dice, oye, hay que ir porque pues es para sanar las heridas y demás. Y yo le digo, no, espérate, es que nos está haciendo un descuentazo, ¿no? Sí hay que ir. Entonces a mí me movió mucho esta parte del dinero, ¿no? De que no iba a pagar tanto como la vez pasada. Y ya cuando llegué ahí a las 13 lunas,
el primer domingo fue súper fuerte. O sea, yo no sabía lo que iba. O sea, solo dije, ay, es una enseñanza, ¿no? Pero es justo que te cuento, que es como confrontarte. Me acuerdo que la primera enseñanza se llama el cuento de la tortuga. Que el cuento de la tortuga es porque el caparazón de la tortuga se va haciendo con los años, se va haciendo más duro con los años, ¿no? Era lo que te platicaba. Son estos cuentos que nos hemos estado repitiendo y repitiendo de manera inconsciente y que por eso no se rompen, porque todo el tiempo vamos con las personas diciéndole, es que a mí me dolió esto, es que las personas fueron malas conmigo, ¿no? Entonces llega un punto donde no puedes ver cómo esas personas que, entre comillas, te hicieron daño, en realidad te estaban queriendo ayudar a superar algo, ¿no? Entonces fue súper fuerte desde ahí. Me acuerdo que todos los domingos de ese primer año estuve llorando así a mares, descubriendo todo lo que tenía por dentro y que ni siquiera me daba cuenta. O sea, yo sola, sí la danza, sí lo demás, pero de pronto también caía como en cierta monotonía, ¿no? O sea, porque había heridas ahí que ocultaba con el placer que me provocaba la danza, por ejemplo, ¿no? Entonces fueron 2 años de mucho aprendizaje. Y este tercer año, que tiene que ver con ya ponernos al servicio, es que inicia el Clan Tortuga. Entonces, hubo mucha gente que empezó en los 13 lunas nivel 1 y se fueron pues quedando en el camino, ¿no? Y solo somos 7 personas las que logramos llegar al nivel 3. Ajá, y aquí es donde nace ya el Clan Tortuga, que es como, ok, ustedes ya pasaron por un proceso de sanación, ahora les toca ayudar al mundo, ¿no? Y es como, ¿qué? O sea, ahora sí ya tienes toda la responsabilidad porque durante las 13 lunas, el primer año, te digo, es como de sanación, de enfrentarte a ti, y el segundo año es de magia, como de empezar a utilizar elementos, limpiar con plumas, por ejemplo, limpiar con ocotes, hacer círculos, hacer rituales, ¿no? O sea, como que ya lo puedes sostener porque ya si una persona te habla de su herida y conecta contigo, ya no te pones a llorar con la persona, ¿no? Ya tienes algo más para darle. Entonces, en esa enseñanza también nos enseñan el masaje del alma, que es con la espina de maguey, y entiendes que ese masaje lo que hace es limpiar tu vida 7 veces, 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones adelante. Y está súper interesante, Sofía, súper interesante porque te van como tocando el cuerpo y bueno, en mi experiencia, por ejemplo, llegó como a una parte de la ingle y me dolió muchísimo, o sea, de verdad me dolió muchísimo y me puse a llorar. Y pues mi maestra me decía, sácalo, permítelo, no sé qué, y yo le decía, es que esto no es mío. Y me decía, pero piensa que es un tema de abuso. Y yo le decía, no sé, pero mío no es, ¿no? Y entonces como que empezamos ahí a averiguar, ¿no? Y ya, o sea, pasó, lloré y demás, hubo como esta sanación y terminando el masaje le digo, a lo mejor de mi abuela, ¿no? Entonces cuando llego y le pregunto a mi mamá como de, oye, ¿qué sucedió? Me dice como, sí, en la historia de la familia sí ha sucedido, ¿no? Entonces es como, ¿y por qué lo tengo yo? ¿No? O sea, ¿por qué me duele a mí? Y de pronto ahí, por ejemplo, vas limpiando tu linaje. Entonces es como, hubo personas a las que le ocurrió, pero a ti en esta vida te toca como venir a sanar esas memorias, porque pues como mujeres hemos estado todo el tiempo en los úteros de nuestras madres, de nuestras abuelas y así. Sí. Entonces el cuerpo habla y habla justo para la sanación. Entonces en este nivel 3 del Clan Tortugas ya nos toca ponernos al servicio porque hemos recibido todas las bendiciones de ahora estar en este entendimiento de completitud. Ay, Abby, qué bonito. Yo quiero vivir ese sueño. Qué padre suena todo. Y bueno, me hace todo el sentido con todo lo que compartes hoy, el proceso que has tenido. Y qué bonito, o sea, porque creo que ese es el fluir de la vida, ¿no? Dar y recibir. Y digo, exacto, cuando uno ha recibido, como dices, tantas bendiciones, creo que lo más bello es poder compartirlo con los demás para pues seguir fomentando este proceso de sanación colectiva, ¿no?
Digo, si colectivamente nos hacemos tanto daño, creo que colectivamente nos Claro. podemos dar tanto amor igual. Entonces, qué bonito, Adi, todo lo que haces. Y pues para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría que nos platicaras un poco de lo que están haciendo con Fundación Semillas, justo en este hablar de devolver eso que ustedes han recibido. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo es que están apoyando ustedes a Fundación Semillas. Pues el contacto con Fundación Semillas es a través de una compañera que ha tomado cursos con la líder de Fundación Semillas, se llama Janet Payan, y Janet Payan y Fundación Semillas son una persona. Es lo más alucinante de esto. Y Janet atiende a 120 niños y niñas de comunidades wirikutas y rarámuris en Durango. Entonces yo ahí me pregunté, ¿cómo una persona puede encargarse de todo eso? O sea, es como, ¿cómo le haces, no? Si, bueno, a mí el sueldo apenas si me alcanza para mí, ¿no? Entonces compartirlo con 120 niños y niñas que de verdad lo necesitan, fue ahí cuando dijimos, tiene que ser esta fundación, ¿no? Nosotras teníamos una labor, encontrar una fundación a la cual pudiéramos ayudar para entregar este servicio que tenemos. Entonces llegó Fundación Semilla y resulta que el masaje con espina de maguey tiene sus orígenes en las comunidades rarámuris y wirikutas. Entonces dijimos, hace mucho clic porque estamos ayudando a estos niños que al final son semilla de este masaje que damos, ¿no? O sea, ellos deberían de saberlo incluso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de las necesidades de la fundación, fue cuando dijimos, pues sí, ¿no? O sea, es aquí donde tenemos que ayudar. Y Fundación Semilla solo tiene como bien poquitos aliados alrededor como de su comunidad que les ayudan, por ejemplo, con comida, con ropa y demás, pero realmente tienen una gran necesidad. O sea, las niñas y los niños de verdad necesitan todo el apoyo del mundo, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo? Estamos como integrando esta labor social con la magia y con todos los recursos que tengamos. Entonces estamos haciendo rifas, estamos haciendo temazcales con masaje con espina de maguey, vamos a hacer boteo y hacemos cantos ancestrales. Hemos estado en Revolución y en Bellas Artes y nos vamos así con nuestros atuendos, sombreros, tambores y empezamos pues a cantar pidiendo como esta cooperación por los niños. Estamos haciendo también esta recolecta en empresas que quieran también como ayudarnos porque la fundación está constituida súper legal y tiene este derecho de donación. Estamos también vamos a hacer eventos, fiestas mundanas también para recuperar fondos y estamos haciendo también ceremonias con medicina honguitos para también ahí como que la medicina se ponga al servicio de la sanación y todo lo recaudado va para la fundación. Entonces, ahí te digo, somos 7 personas que estamos ahí poniendo todo nuestro corazón para que esto funcione. Y, por ejemplo, yo con el tarot, a través de, mi página es Meridiana Cósmica, que es donde hago todo lo que tiene que ver con el tarot. Y ahora estoy poniendo al servicio justo estas lecturas y una parte del ingreso de la lectura del tarot se va para la fundación. Entonces, hemos estado encontrando aliados como tú, que nos has estado ayudando, por ejemplo, para las rifas. También Karen Tatuadora, ya hicimos como un convenio para que para que ella saque como este movimiento de tatuajes con causa y solo va a ser durante el mes de julio, entonces todo lo recaudado también, no todo, cierta parte de los tatuajes también se van a ir para la fundación. Y pues lo que queremos es que la gente se sume, porque al final las infancias son bien importantes, ¿no? Y por ejemplo, nosotras que ya llevamos como este camino de sanación, nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestras heridas empezaron cuando éramos niños. Entonces no queremos que estos niños tengan muchas más heridas, ¿no? Porque ¿cuánto nos cuesta humanamente la vida cuando no hemos sanado algún tema que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, imagínate estos niños que desde ya tienen carencia, por ejemplo, de padre y madre, ¿no?
desde ya tienen carencia de comida, desde ya tienen carencia de ropa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las enseñanzas, cuando hemos abierto el corazón, hay compañeras que dicen, yo de niña no tenía zapatos nuevos, ¿no? Nunca tuve zapatos nuevos de niña y todo el tiempo me compraban zapatos usados, ¿no? Y de pronto cuando ya empiezo a trabajar, alguien me dice, nunca tienes que tener un zapato usado porque estás caminando los pasos de otra persona, ¿no? Energéticamente sucede. O sea, energéticamente sucede que tú no puedes caminar tu camino porque esos zapatos ya los usó alguien más. Pero humanamente la carencia no te permite tener zapatos nuevos, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo reparas todas esas heridas? O sea, son niños en condiciones de abandono, en condiciones como de enfermedad, ¿no? Que si ahorita todos como apoyamos a que tengan muchos menos carencias, pues van a ser niños que en adelante pueden ser también niños sanadores, están como en el auge de su cultura, niños que puedan tener también como esta cosmovisión de su propio pueblo, ¿no? O sea, toda la cultura rarámuri, la cultura wirikuta, tiene un contacto con la naturaleza bien fuerte y bien poderoso, ¿no? Entonces, que no sean niños aislados, que no sean niños que en su etapa adulta sean resentidos, ¿no? O vayan con este resentimiento por la humanidad. Y justo, pues, nuestra intención y nuestra única meta siempre es el bien de la humanidad, en agradecimiento por todo esto que nosotros recibimos. Ay, Adi, pues qué lindo, qué bonito lo que están haciendo y estoy segura que así como nos hemos ido sumando a algunos aliados, va a haber más personas que van a estar ahí también apoyando porque creo que tienes toda la razón y es completamente cierto que digo, la mayoría de las heridas se dan cuando uno es pequeño, pequeña y simplemente, como dices, lo vamos alimentando, vamos endureciendo ese caparazón conforme pasa el tiempo, entonces qué bonito poder hacerlo desde esa temprana edad con esos niños y niñas de allá, que podrá decir la gente, ay, pero es que hay más niños en el mundo, ¿no? ¿Por qué nada más 120? Porque son 120 semillas, que si Claro, vas y siembras, te van a dar frutos súper bellos y que van a sembrar más semillas y al final esto se va a ir expandiendo, entonces creo que claro. la sanación, como dices, es algo que se tiene que compartir, sí o sí, que tenemos que dar y recibir y por supuesto enfocarnos mucho en esta sanación para poder también compartirlo con el mundo. Entonces, Claro. Adi, pues se nos ha acabado el tiempo. Entonces, solamente quiero decirles que la busquen como Meridiana Cósmica en redes sociales, que también busquen a Clan Tortugas, que está también en redes sociales. Muy pronto por ahí se van a estar enterando de todos los eventos que tienen, las rifas, los temazcales y todas las cosas padres que están organizando. Y para ir cerrando, Adi, un consejo que te gustaría darle a las personas que nos están escuchando o viendo. Pues que donen. Creo que una ley universal que quiero compartirles con ustedes es que nada de lo que tenemos en la vida nos sale gratis, ¿no? Desde la ayuda que alguien te hace cuando estás como en tu peor momento, cuando alguien va y te abraza, eso tú ya lo pagaste con alguien más o lo vas a pagar con alguien más, ¿no? A alguien le vas a retribuir ese favor, ¿no? Entonces yo creo que es momento como de ayudar. Y decías hace ratito, ¿por qué 120 niños, no? A lo mejor nosotras 7 podemos ayudar a estos 120 niños, pero somos muchas personas en este mundo y podemos formarnos por grupitos y ayudar a otros niños y a otros niños y a otros niños, ¿no? En esta cadenita justo como de hoy me doy cuenta y hago un listado de todas las bendiciones que tengo y entonces las comparto. Siempre preguntarme a quién puedo ayudar, a quién le puedo donar esto, con quién puedo compartir esto que alguien alguna vez compartió conmigo. Y cuando haces eso, vas a ver que tu abundancia y tu prosperidad se van a equilibrar por completo, porque estás ya entrando como a esta ley universal del dar y recibir. Donen, donen, donen. Donen, donen, donen. Sí, y aparte esta causa que es tan bonita y que están trabajando ya desde varios meses atrás, entonces qué bonita oportunidad para poder comenzar con este camino, también de retribuir todo eso que tenemos también nosotros en este momento. Ay, Adi, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Créeme que ha sido todo un gusto y un honor tenerte aquí. Disfruté mucho la charla y espero que no sea la única vez que nos acompañes. Yo feliz de venir aquí y platicar tantas aventuras. Y igual muy agradecida, Sofi, por el espacio, muy agradecida también por los aliados de que se han sumado a la causa de Clan Tortugas, de Fundación Semilla, de Meridiana Cósmica y en Instagram de Tortuguita Sanadora. Pero, y por justo darnos este espacio también para hablar de estos temas que son de suma importancia para la humanidad. Mil gracias, Sofía. Mil gracias, Adi, a ti. Y muchas gracias también a ustedes que nos escuchan y nos ven en cada episodio. Compártanlo. Como dijo Adi, esta es una información que pues tiene que llegarle a muchas personas porque es realmente valioso, ¿no? Y es algo lleno de amor, de compasión, de sanación. Y creo que todos merecemos iniciar ese camino o continuarlo de una forma pues amorosa y noble con nosotros mismos. Entonces, nos escuchamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Adi. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.